domingo el Ejecutivo presentó a la Asamblea la proforma del presupuesto general del Estado para el 2021. 32.948 millones de dólares es el monto propuesto. Se contempla un precio del barril de petróleo de $59 y un déficit de 4.800 millones de dólares. Y la evidencia también consta en esa proforma de que una cosa es la campaña electoral y otra muy distinta la ejecución del poder. A esta hora nos acompaña Alberto Acosta, analista económico. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Alberto, ¿por qué razón si hay menos subsidio a los combustibles, una reducción de 2.500 millones de dólares en compra de derivados, el déficit fiscal continúa alto? Por años se dijo que buena parte de este déficit respondía a los subsidios a los combustibles. Hoy la gasolina extra casi no lo tiene. El precio de la súper es más alto en Ecuador que en Estados Unidos y su calidad mucho menor sin duda. Pero el efecto de esta disminución de los subsidios no aparece en la proforma. ¿Qué pasó? Bueno, existen otros rubros que se incorporan, como son los pagos por arbitrajes que ha perdido el país y que tiene que pagar. Esos son temas adicionales. Pero el tema de fondo aquí es la estrategia que se plantea para corregir la crisis fiscal. ¿Hay corrección o no? Lo que hay es una estrategia de un gradualismo muy grande, en donde se espera que recién hasta 2025 se va a poner en orden las cuentas fiscales. Es decir, lo que nos están diciendo es que al gobierno le tomará 4 años poner en orden la crisis fiscal. No podemos olvidar que ya llevamos 5 años de ajuste fiscal y que nos están diciendo que se necesitan 4 más. Es decir, completaríamos prácticamente una década de ajuste fiscal por esta estrategia gradualista que se aplicó en los gobiernos anteriores y que se anuncia que se va a aplicar también en este gobierno. ¿Usted esperaba algo más agresivo, algo más radical? Yo creo que el tema de fondo era corregir la crisis fiscal trabajando por el lado del gasto. Tenemos un gasto fiscal excesivo, pero vemos que, y sobre todo lo más grave, es que es un gasto fiscal sin calidad. Necesitamos priorizar el gasto en lo importante, en el ciudadano, salud, educación, seguridad. Sin embargo, la proforma cuatrienal nos dice que la estrategia del gobierno va a ser más ingresos, elevar impuestos. En los próximos 4 años se espera recaudar 4.000 millones adicionales. 2.000 millones se espera recaudar el próximo año. Eso significa que la reforma tributaria que se va a plantear este año tiene una expectativa de recaudar 2.000 millones adicionales y en 2023 otros 1.000 millones adicionales. Entonces la estrategia viene por el lado de más gasto, reducción de inversión pública. Se espera reducir la inversión pública en alrededor de 3.000 millones en los próximos 4 años. Y mantener y seguir incrementando el gasto permanente, el gasto corriente, en alrededor de 2.000 millones. Es decir, la misma estrategia anterior, menos inversión, pasar la cuenta a los ciudadanos vía más impuestos, y el gasto corriente sin freno sigue todavía subiendo, seguirá subiendo año tras año. Y cuando dice la misma estrategia anterior, se refiere a la que aplicó Rafael Correa cuando se le acabó la bonanza petrolera, a la que intentó aplicar Lenín Moreno hasta que le llegó la pandemia. Exactamente, vemos que la variable de ajuste fue la inversión pública, reducir inversión pública. Entonces seguirá reduciéndose la inversión pública, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato, que es controlar el gasto corriente. Hacer que el Estado gaste en lo que es importante, lo que agregue valor al ciudadano. Ese es el desafío. Vemos que el gasto corriente, igual que en el pasado, el gasto corriente sigue subiendo y seguirá subiendo según esta proforma, 2.000 millones adicionales, y que las cuentas las tendrán que pagar los ciudadanos con una elevación de recaudaciones por 4.000 millones, de las cuales una parte vendrá de una reforma tributaria. Y ya vamos a hablar de los impuestos, Alberto, pero durante la campaña electoral se habló precisamente de reducir el gasto público. Era el caballo de batalla o uno de los caballos de Guillermo Lasso, pero la proforma contempla 8.160 millones de dólares en sueldos y 6.572 millones en bienes y servicios de consumo. En total, 15.700 millones de dólares, que es casi la mitad del presupuesto. En sueldos se va más del doble de lo que recibe en salud y educación. El Estado no se hace pequeño y entendemos que si no se está generando empleo, tampoco se quiere generar desempleo. Entonces, ¿cómo se aborda esta situación? Es uno de los grandes problemas cuando uno analiza las cuentas fiscales y dicen es que si reducen el tamaño del Estado crearán desempleo. Lo que no se ve es la película completa, porque la alternativa que existe es que al final del día esos sueldos hay que financiarlos de alguna manera. Y la manera en la que se piensa financiar es vía más impuestos, elevar la recaudación por 2.000 millones el próximo año. Eso está en la proforma cuatrienal. Eso significa
un costo en empleos precisamente, lo que hemos vivido hasta ahora. El sector público, desde que se acaba la bonanza 2016, mantiene su nómina, incluso puede seguir incrementando su nómina, pero el sector privado ve una reducción fuerte en empleos, una hemorragia de pérdida de empleos privados. Porque le ponen más impuestos. Porque le ponen más impuestos, por el lado de claro, la retira el dinero del bolsillo de los ciudadanos, es menos compras en la tienda, menos compras en el almacén, menos dinero en el bolsillo del ciudadano, eso se ve reflejado en menos empleos privados. El hecho de que el gobierno haya hecho uso de la excepcionalidad que contempla el 286 de la Constitución, permitiendo financiar con ingresos no permanentes gastos que sí son permanentes en salud, educación y justicia, es un síntoma de que las finanzas públicas no pasan por su mejor momento, es claro. Entonces, partiendo de allí, el escenario evidentemente se muestra complejo, pero vemos que la inversión pública empieza a tener este año un mayor peso. A eso que habría que sumarle, pues, inversión extranjera, si es que llega. ¿Qué nos dice este presupuesto sobre el escenario económico del país, Alberto, para el 2021? Bueno, nos dice que la situación es compleja, que estamos haciendo el equivalente a vender un auto para pagar la tarjeta de crédito, eso es del decreto 170, que es reconocer algo que no es nuevo. Lo vinieron haciendo los gobiernos desde Rafael Correa en adelante. Continúan utilizando ingresos permanentes para poder financiar gasto que no es permanente. Entonces, aquí, ingresos no permanentes para financiar gastos permanentes. Entonces, el desafío es poner en orden las cuentas fiscales porque no es sostenible ese incremento efímero de la inversión pública que se va a dar este año. Se plantea que en los siguientes años se reduzca, 2.000 millones menos de inversión pública. Entonces, el desafío aquí es hacer algo que la sea sostenible, que las cuentas fiscales vuelvan a ser sostenibles y eso solo se logra poniendo en orden el gasto público. Mientras tanto, cualquier impulso que le pueda dar la inversión pública a la economía en este año se va a ver reducido cuando tengamos que reducir la inversión pública los siguientes años porque no hay los recursos para seguirla financiando. Vamos ahora al tema que a la mayoría les interesa. Tenemos 9 años consecutivos con déficit anuales de 5.000 millones de dólares, más o menos, en un escenario definitivamente crítico. Recortar el gasto no es una cosa sencilla, se sabe. Y el gobierno ha dicho en campaña que no va a subir impuestos. Por el contrario, tiene ofrecido reducir un montón de tributos y está hasta notarizado, incluyendo el impuesto a la salida de divisas que tiene un peso importante dentro del presupuesto ecuatoriano. ¿Hacia dónde debe apuntar la reforma tributaria? O mejor dicho, Alberto, ¿hacia dónde apunta? Porque la proforma cuatrianual ya nos señala el camino. Sí, la proforma cuatrianual nos dice hacia dónde va y en el lado de los ingresos habla de más ingresos. 4.000 millones de dólares adicionales, de los cuales 2.000 millones tendrán que venir el próximo año. Eso significa que la reforma tributaria que se va a plantear en los siguientes meses tiene que incrementar las recaudaciones en 2.000 millones. ¿En qué impuestos? También nos dice la proforma. Una cosa es lo que las promesas que se dijeron en campaña, vemos que también hay un tema distinto de qué es lo que nos dice la proforma. La proforma ya nos dice el camino. Habla de incremento de recaudaciones de IVA e incremento de recaudaciones de renta. Esos son los dos impuestos que deberían aumentar sus recaudaciones. También nos dice que el impuesto a la salida de divisas no va a ser eliminado. Se piensa que se mantenga durante los 4 años esas recaudaciones. Entonces, la proforma cuatrianual, al final del día, lo que nos está diciendo es que el grueso del ajuste fiscal va a venir por el lado de más ingresos, es decir, más tributos que tienen que pagar los ciudadanos para sostener el gasto público, un gasto corriente que además va a seguir subiendo, 2.000 millones adicionales en los próximos 4 años, mientras que la inversión pública se va a reducir en 3.000 millones en los próximos 4 años. En relación al ISD, el presidente Lasso ha dicho en entrevistas últimas que iba a haber no una reducción gradual, sino focalizada. Y eso pues definitivamente no tiene mayor impacto en las finanzas públicas. Definitivamente eso es el problema es que la crisis fiscal es tan grande que sin cambios profundos desde el lado fiscal no hay campo para una reducción del ISD. Y esa es la realidad y es lo que nos dice la proforma cuatrienal, que ni siquiera consideran una reducción del ISD, se mantiene la recaudación. ¿Se puede adelantar la posibilidad de un impuesto al patrimonio? Yo creo que no hay cómo descartar ninguna opción. Esto de aquí realmente, ¿qué impuestos van a ser aceptables? Son los que sean aceptables políticamente en la Asamblea, porque el gobierno requiere de la Asamblea para poder aprobar impuestos. Entonces, yo creo que el campo está abierto dentro de los impuestos que pueden ser aceptables para la Asamblea. Y aquí hay que estar claros, ¿cuál es el costo de tener este fisco sin
desordenado, insostenible, es que seguimos posponiendo la corrección y el fisco sigue funcionando como un lastre en la economía. Seguirá jalando la economía hacia abajo. La elevación de impuestos retira más recursos de los bolsillos de los ciudadanos. Todo eso hace que la recuperación económica sea mucho más lenta de lo que pudo haber sido si aceleramos el proceso de recuperación económica. Por los montos que usted ha observado en la proforma cuatrianual, ¿estamos hablando de 1 o 2 puntos al IVA? Pero si es que estamos hablando de IVA, será probablemente entre 1 o 2 puntos. Hay que ver si es que eso, al menos eso es lo que plantea la proforma. No sabemos qué se va a aceptar porque esto realmente depende de la Asamblea, pero se requiere se plantea un incremento equivalente probablemente a 1 punto del IVA y un incremento de impuesto a la renta bastante similar también. No necesariamente por aumento de tasas, sino puede ser por reducción de exenciones, como ha mencionado el gobierno. Cuando fue el terremoto y se puso un impuesto al patrimonio, la recaudación fue de cerca de 280 millones de dólares. Esa quizás es la razón por la que no se escoge ese camino, Alberto, porque 280 millones de dólares en medio de la crisis con un déficit de 5.000, casi 4.800 y pico, no es nada, ¿no? Definitivamente es un impuesto que desincentiva la inversión, es decir, retrasa la recuperación económica. Entonces yo creo que el gobierno tiene que pensar seriamente cuál es la ruta que quiere seguir, porque aquí hay un tema político también. La estrategia del gradualismo que se ha planteado, de que le va a tomar 4 años más corregir las cuentas fiscales, significa que también los beneficios de poner en orden el fisco ya no los va a cosechar este gobierno, los cosechará el siguiente gobierno. Entonces todo el trabajo arduo, difícil, políticamente costoso, lo realiza el gobierno actual, pero los beneficios de tener un fisco sostenible, que ya no es un lastre para la economía, los cosecha quien venga después. Y se sigue planteando, o se sigue proyectando un déficit para los próximos años. ¿Cómo se lo financia? ¿Van a seguir dispuestos los multilaterales? ¿Habrá que acudir nuevamente hacia China? El gobierno va a tener que buscar todas las fuentes de financiamiento porque se plantea un déficit recurrente que va a reducirse apenas en 2025 a algo más de 500 millones de dólares y a un déficit totalmente sostenible. Podemos hablar que para 2025 las cuentas fiscales volverían a ser sostenibles. Mientras tanto, el gobierno va a tener que tener abiertas todas las fuentes de financiamiento y vamos a ver cómo también el gobierno sigue consumiendo ahorro interno, lo cual desplaza la inversión privada. Y ese es uno de los problemas de una crisis fiscal. Un fisco que gasta demasiado consume el ahorro que debe ser utilizado para la producción, para la inversión. Eso es uno de los mecanismos que tiene, mecanismos perversos de jalar la actividad económica hacia abajo. Por eso es que es tan importante corregir la crisis fiscal para que la recuperación económica se pueda dar. Un fisco desordenado, un fisco en medio de una crisis, no permite una recuperación económica, porque consume ahorro interno y porque genera incertidumbre. Incertidumbre de ¿y qué nuevo impuesto se va a poner? ¿Cómo van a recaudar esos 2.000 millones que esperan el próximo año? Y esos 1.000 millones para 2023. Esas son las incertidumbres que se plantean y es el resultado de un fisco en medio de una crisis fiscal. Una de las cosas que se observa es que hay una asignación importante para los ministerios del área social, se mantienen los bonos, los subsidios, el precio del gas. El precio del gas es un tema fundamental. El Ecuador tiene que enfrentar los problemas difíciles. Para este año se presupuesta más de 800 millones de dólares en subsidio al gas. Un subsidio que no es focalizado, que no llega a los más pobres. Yo creo que es mecanismo de discutirlo en la sociedad y encontrar una alternativa para transferir, por ejemplo, de manera directa ese dinero mes a mes a través del bono de desarrollo humano. El valor del cilindro debería transferirse a cada ciudadano de los que realmente necesitan ese subsidio. Esas son las discusiones que tiene que hacer porque lamentablemente seguimos con un fisco que gasta en todo y no le alcanza para nada. Un fisco que no prioriza su gasto, un gasto público sin calidad, un gasto público que no da un valor agregado al ciudadano, porque mucho de ese gasto se va en una burocracia inútil, cuando lo que necesitamos es destinar más recursos a lo importante: salud pública de calidad, educación pública de calidad, seguridad. Ese es el desafío. Y es muy complejo, es fácil decirlo, muy difícil hacerlo, porque existe toda una maraña burocrática y de normas dentro del fisco para que nada cambie. Es el inmovilismo de la gestión pública que por todas las formas, incluso a través de la justicia, buscan limitar cualquier cambio. Pero eso es lo que se debe luchar para tener un fisco que finalmente cumpla su rol y que sirva al ciudadano. Alberto Acosta, economista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias.